De regreso a su programa Criterios, estamos con Juan Requesén. Él es diputado de la Asamblea Nacional por la MUD y diputado también por el Estado Táchira, miembro de Primero Justicia. Sí. Bienvenido, Juan. Pero Gracias, antes le vamos a decir algo. Etiqueta, opinión en criterios, escríbanos por favor, @criterios_gb. Gracias por aceptar la invitación, Juan. No, vale, placer estar aquí, gracias por la invitación. Bueno, lo que nos invita en este momento a todo el país, o nos convoca y nos preocupa y a otros no, pero es la Asamblea Nacional Constituyente. El desempeño que ha tenido hasta ahora, ¿cuál es tu opinión con relación a eso? Mira, Germán, nosotros hace 4 meses nos trazamos unos objetivos muy claros en este conflicto y se fueron suscitando una cadena de eventos. Luego de que el Tribunal Supremo diera esa sentencia ilegal, ilegítima en contra de la Asamblea Nacional, hubo un switch en la población. Y hubo un switch no necesariamente, no solo por la Asamblea Nacional, sino por la crisis humanitaria que vivimos. El hambre, la desnutrición, la crisis hospitalaria. Sí que hay otros problemas que Claro, tú consideras que son más importantes. La defensa de los valores republicanos son importantísimos, pero además de la crisis institucional que nosotros estamos viviendo, Germán, nuestro país hoy se está muriendo de hambre. Son más de 130 muertos por las protestas, por la represión y la violencia de los cuerpos de seguridad del Estado, pero paralelo a eso hay una Venezuela en la que muere un venezolano cada 20 minutos. Pero, Ahora, Juan, el gobierno, ¿pero qué quedó de eso, de esa cantidad de muertos que hubo? El gobierno en el camino propone una Asamblea Nacional Constituyente. Ilegítima en la forma de la convocatoria, ilegal en la forma de su convocatoria, ilegal en la forma en la que se escoge durante el proceso electoral, pero además una constituyente que no resolvía en definitiva los problemas de ningún venezolano. Por no dar el debate legal o jurídico de la constituyente, demos el debate político. Una Asamblea Nacional Constituyente que no resolvía los problemas de este país y que lejos de ser una solución, lo que pretendía el gobierno con esto era terminar de atornillarse e instaurarse en el poder. Ellos avanzan con la constituyente, nosotros avanzamos con nuestro objetivo, nos trazamos como meta avanzar en la detención de esa medida y el gobierno decide dar el paso definitivo hacia la concreción de una dictadura y de una violación absoluta del Estado de Derecho. ¿Cómo queda la Asamblea Nacional en este caso? Trabajando como lo está haciendo. Ellos, Germán, ellos tienen el poder de las armas. Tienen los grupos paramilitares, tienen a la Guardia Nacional, tienen a la PNB, tienen todas las armas de la República que no las están utilizando para la defensa y la seguridad del país, sino que las están utilizando para mantenerse en el poder. Porque lo que quedó en evidencia el domingo 30 de julio, Germán, es que este gobierno no tiene pueblo. A ellos no fue que no les votó nadie, pero además no dicho por nosotros solamente, dicho por la empresa Smartmatic, es que además se les vio la costura a unos tipos que están instalados en el poder y con el uso de las armas están haciendo lo que sea para mantenerse en él. Bueno, a nosotros no nos queda otra, Germán, que por medio de la desobediencia, por medio de la agitación, por medio del movimiento de masa y por medio de la lucha pacífica, con los cuatro tableros andando, la lucha de calle, la lucha institucional, la presión internacional, nosotros avanzar en el quiebre de un modelo dictatorial como en este momento, bueno, se instala sin duda pues la Asamblea Nacional Constituyente, ya con todas esas cosas que tú has dicho, pero ¿qué es lo que existe en este momento? Y la Asamblea Nacional pues está sin duda alguna disminuida en sus funciones, por decirlo menos. Ahora, ¿a qué acudir? Porque el Ministerio Público también ha sido violentado. Mira, Germán, lamentablemente el 30 de julio Nicolás Maduro dio un paso hacia el precipicio institucional y republicano de este país. ¿Qué significa eso? Lo poco que nos quedaba a nosotros de instituciones o de posibilidades de entendimiento en el marco de un conflicto como este, Nicolás Maduro lo echó por la borda. Y cuando yo hablo de entendimiento, hablo de una salida pacífica a esta crisis. Germán, demasiadas veces durante estos últimos 4 años nosotros le hemos puesto al gobierno la posibilidad de rectificar, de dialogar, de avanzar en soluciones concretas. El 6 de diciembre, Germán, esta Asamblea Nacional la ganó la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Y cuáles fueron las primeras leyes que nosotros sacamos y aprobamos en esa Asamblea Nacional? Los estatiques para los jubilados y los pensionados, la propiedad privada para los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, la apertura de un canal humanitario dado al desabastecimiento. ¿Y qué prefirió Nicolás Maduro? Cerrarse. Germán, el año pasado se planteó... Pero Nicolás plantea que eso hay que constitucionalizar todas esas misiones y todas esas situaciones. Pero es que, Germán, ellos tienen ya 4 sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente y no han discutido uno de los problemas de este país.
Desde que se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuáles son las decisiones que ellos han tomado? El revanchismo, la retaliación, la represión y la violencia. 11 alcaldes destituidos, hermano. Sacaron la sentencia contra nuestro hermano David Molanqui y tienen todavía alcaldes en la lista. La fulana Comisión de la Verdad, que lo que busca es enjuiciar y quitarle la inmunidad a los diputados para meterlos presos. Estamos hablando de la destitución arbitraria de la fiscal Luis Ortega Díaz y la toma del asedio del Palacio por parte de este señor, que bueno, que el señor no sé qué tiene, pero estamos hablando, Germán, de un asedio absoluto contra una población que está sin armas, pero, Germán, que lo importante de esto y es el mensaje que yo le doy a todo el país. Primero, que sin importar las balas, sin importar la represión y la violencia, Germán, hoy los venezolanos no solo rechazamos casi por unanimidad a la dictadura de Nicolás Maduro, sino que estamos volcados a la solución de este conflicto por medio de la calle y la protesta popular, que es nuestro derecho y está consagrado en la Constitución. Pero segundo, aquí hay una camada de líderes y yo le pido la mayor reflexión a todos y cada uno de nosotros. Han puesto presos alcaldes, seguro van a meter presos diputados, van a tratar de avanzar en la represión contra los que hoy son los líderes de la conducción, son los líderes y los conductores de este proceso. Pero aquí mientras hay un venezolano muriendo de hambre, mientras hay un venezolano muriendo en un hospital, Germán, mientras hayan 25.000 asesinatos en este país al año y mientras nosotros desconozcamos a este gobierno, nosotros no tenemos otra opción, Germán, de con todos los líderes sociales del país volcarnos a las calles, a la manifestación. Una de las y la medidas popular que va a tomar la Asamblea Nacional Constituyente es eliminar, dicen, la inmunidad parlamentaria. O sea, ¿cómo queda la Asamblea Nacional y los diputados? Mira, eso es otra raya más para el tigre. Eso es otra sanción más de 514, 546 actores que están ahí encerrados en el Palacio Federal o que se encierran en la Casa María, donde se encierren, Germán. Porque además, lo importante de este proceso, Germán, no es solo que cuentan con el 90% del rechazo del país, Germán, es que no pueden salir de las instituciones del gobierno, a diferencia de nosotros que podemos andar por cualquier parte del país y lo único que pueden hacer ellos es perseguirnos con el SEBIN o con sus grupos paramilitares. Nosotros sí tenemos cómo darle la cara a nuestra gente porque no la dejamos sola. Ustedes no tienen alternativa, ustedes tienen que estar rodeados de sus grupos paramilitares. Ahora, ellos van a seguir avanzando y yo le pido a nuestro pueblo, a nosotros nos pueden quitar la inmunidad, nos pueden meter presos, nos pueden secuestrar, nos pueden matar como han matado más de 130 muchachos en las protestas. Nosotros estamos en 350, estamos en desobediencia y tenemos la obligación, Germán, de avanzar en el terreno de la protesta popular y la insurrección cívica para lograr los objetivos que nos Una de las trazamos. acciones que hizo la Asamblea Nacional, que tomó la Asamblea Nacional, fue la elección de los magistrados. Sin embargo, mira, vemos las consecuencias. ¿Qué sentido tiene que ustedes tomen algunas decisiones y nadie las respete? Germán, avanzar en el camino de la lucha institucional. Mira, yo creo que en el camino institucional han habido dos tiempos. Nosotros teníamos bastantes años, bastantes meses desde que ganamos la Asamblea Nacional avanzando en ese terreno. Hay mucha gente que nos dice, Juan, pero ¿para qué aprobaron leyes si no se las aceptaron? No, hay que aprobarlas. No, pero ¿para qué sacan decretos si se los rechazan? No, hay que aprobarlo. La Fiscal General de la República, por ejemplo, tomó una serie de medidas institucionales frente al Tribunal Supremo de Justicia, que aunque muchos de nosotros conocíamos cuál iba a ser la respuesta del tribunal, había que tomarla. Porque estos señores tienen que irle creciendo el expediente de violación a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, violaciones a la Constitución de la República, quiebres republicanos. Estos señores están acumulando un facturero y son ellos los responsables de la crisis que está hoy en este país andando. Ahora, que después no vengan ellos a decirnos a nosotros que es que ellos hicieron todo lo posible por conservar la República. No, señores, ellos son los responsables del quiebre constitucional, son los responsables de la crisis humanitaria, son los responsables de la muerte de los venezolanos y son los responsables de la pesadilla que están viviendo hoy Juan, los millones de venezolanos. Tenemos un segmento que es ¿qué dice la gente de la calle? Vamos a escucharla y la responden en el próximo. De obtener ustedes el poder, ¿realmente existe un plan para resolver los problemas que tenemos hoy en día en Venezuela? ¿Qué futuro le espera a la juventud y a los niños de nuestro país?
Seguimos en su programa Criterios, hoy con Juan Requesén, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira. Les recuerdo que nos pueden escribir a la etiqueta Opinión en Criterios y a @criterios_gb. Juan, te hicieron unas preguntas desde la calle. Mira, primero con el proyecto, sí, la oposición ha presentado en innumerables oportunidades, conversatorios, foros, debates abiertos, parte de las inclinaciones que nos motivan a nosotros en el momento en que estemos en el poder. Somos dirigentes políticos y queremos Pero reconstruir es este hacia a país. lo interno, pero nadie los conoce, ¿no? No, bueno, Germán, parte de la censura, quizás falta de una sistematización más de la información, pero hay avances concretos. Creo que la Asamblea Nacional ha sido una importante vitrina para nosotros porque estas leyes que nosotros hemos promovido nos dan nosotros indicio de cuál es el país que queremos construir. Un país donde los beneficios sean otorgados a las personas por sus necesidades, mejorar las condiciones de los venezolanos, sin necesidad de presentar un carné, una afiliación política o tener que obligarlo a ir a una marcha. Sí. La cestatique de los jubilados, la propiedad privada de los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda, la homologación de los sueldos de los salarios de los docentes, beneficios sociales reales y concretos sin necesidad de poner a nuestra gente a mendigar por ello, ¿no? Por el contrario, independientemente de su ideología, usted tiene derecho a gozar de estos beneficios porque esos recursos también son de usted. Pero además, Germán, avanzar en el terreno concreto, el institucional, la separación de poderes. Digo, pero hay cosas que todos sabemos, ¿no? Eso hay que hacerlo, pero ¿cómo? Bueno, ¿Es el plan? Primero desde el poder y segundo invirtiendo la renta. Y por eso es que nosotros le propusimos al país la ley de producción nacional. Todo ese ingreso que le entra al país, producto del petróleo, lejos de gastarlo en el lobby internacional, en grandes trajes para nosotros, regalárselo a los demás países, nosotros tenemos que reinvertirlo en ¿qué, Germán? En que en este país haya producción nacional e internacional. Nosotros tenemos que abrirnos a la inversión extranjera. Pero también tenemos que proteger a nuestros productores. Nosotros no podemos pensar que el ingreso de petróleo es un chorro abierto para que nosotros lo gastemos sin reinvertirlo, porque además la producción siempre va a traer más empleo, siempre va a traer más progreso. Y además es avanzar también en otros caminos concretos, la descentralización, darle más poder a nuestro pueblo, democracia participativa real, no tratar de conformar un Estado comunal. Y protagónica, como dice la Constitución. Sí, claro, no tratar de buscar un Estado comunal que intente mantener en el poder a los que están en el poder, la alternabilidad en el poder, Germán, y entender hoy que lo más importante de cualquier país del mundo tiene que ver con su conocimiento. Nosotros tenemos que invertir en educación y mejorar los niveles educativos de este país, para poder escalar en la movilidad social, en el ascenso social y que este país definitivamente salga de la pobreza, como entendiendo que uno de los valores más importantes tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con trabajar y con echar para adelante, porque nuestro país, Germán, y yo muchas veces lo digo, nuestro país lo que esté es deseoso, Germán, de salir a trabajar y que esa plata que se gana le alcance para Claro, vivir por supuesto, tranquilo. que viva de su sueldo, pues viva dignamente. Y viva feliz y pueda hacer muchas cosas. Ahora, estamos en una constituyente que Diosdado dice que van a ser 2 años, pero recién el doctor Isaías Rodríguez planteó que van a ser 15. En ese espacio, en ese Primero vamos a interín, ver si a esta gente le quedan 2 años. Sí, eso es lo primero que hay que hacer. ¿Pero por qué no le pueden quedar? Yo, Germán, estoy convencido que frente a lo que ha sido el cierre institucional de todos los caminos para lograr una solución. Porque, Germán, la salida del gobierno no tiene que ver con no tiene que ver con un antojo de la clase política de oposición. La salida del gobierno no tiene que ver con un capricho de los que hoy desde la oposición queremos salir del gobierno. La salida del gobierno, Germán, tiene que ver con un problema de humanidad en este país. El gobierno se negó a tomar las medidas económicas necesarias para sacar a Venezuela de la crisis. Premisa 1. El gobierno se negó a todos los caminos institucionales para la concreción y la visualización de objetivos comunes entre las élites en este país y avanzar en la concreción de los objetivos que es sacar a Venezuela de la crisis. El gobierno insiste en la represión y la violencia como mecanismo para doblegar las manifestaciones por hambre, por comida o por lo que sea. Frente a eso y frente al quiebre institucional y constitucional que hay en este país por esa Asamblea Nacional Constituyente ilegal, ¿qué le queda a este país, Germán? A este país le queda lucha en las calles. Hasta el momento van más de 120 muertos. Sí, ¿qué dice la gente? Pues ¿qué resultado? ¿Qué dio de? No solo 130 generó muertos, Germán. En este país, te repito, mueren 25.000 personas al año. En este país la gente muere de hambre. Específicamente en la protesta, más de ¿no? 140 muertos por la represión de la Guardia Nacional, detenidos, Germán, torturados. El saldo es lamentable y todo indica por la actitud de Nicolás Maduro que eso va a empeorar. Todo indica por la actitud de la dictadura que ellos van a arreciar porque están desesperados por mantenerse en el poder. Y frente a lo que es el bloqueo y el cerco internacional,
las sanciones y que cada día que pasa, Germán, pierden pueblo, pierden gente. O sea, Germán, 90% de este país rechazaba la Constitución. ¿Tú sabes lo que es que en un proceso electoral te voten, como dijo Smartmatic, 3 millones de personas? Es que este gobierno es la nada. Bueno, ahora, ejerce el poder pero con ¿qué la va a violencia. hacer, qué va a hacer la MUD en este caso? Avanzar en el terreno de la lucha por los objetivos que nos trazamos hace más de 4 meses, hermano. Exactamente los mismos. Liberación de los presos políticos, renovación de los poderes públicos, respeto a la Asamblea Nacional, apertura de un canal humanitario y elecciones generales para salir de esta crisis que nosotros tenemos. Nosotros tenemos el único obstáculo, Germán, que hay entre la reconstrucción de este país para el beneficio de nuestro pueblo. Sí, el único obstáculo que queda es Nicolás Maduro y su gobierno. Y nosotros tenemos que avanzar en quitar ese obstáculo con los mecanismos que brinda la Constitución y la lucha legítima, Germán, de un pueblo que tiene el derecho de salir a las calles. Muchas de estas cosas pueden tener concreción dentro de una unidad real, pues una unidad de propósito, de concepto, de estratégico. Pero creo que hay una percepción de que la MUD está dividida. Sí, Germán, hubo una discusión muy acalorada por el tema de la participación o no en las regionales. A mí las diferencias no me molestan y el debate mucho menos. Tú me conoces, tú sabes cómo soy yo en el Palacio. Debato, grito, peleo, también me ha tocado en ese Palacio Legislativo. Y te has llevado tú también. Sí, también he dado y me han dado. Pero Germán, lo cierto es que la Mesa de la Unidad, bueno, y fueron las reflexiones que nosotros hicimos durante el debate si participar o no. La Mesa de la Unidad tiene la responsabilidad, la tenemos, me incluyo, tenemos la responsabilidad de dar estos debates de manera transparente con nuestra gente, consultar con todos los sectores. Y el problema real no es el debate o no, el problema es que hay una postura unitaria y lo importante fue que la mesa avanzó en la propuesta que fuese. Bueno, la Mesa de la Unidad, vamos a inscribir los candidatos regionales y todos unidos avanzamos en esa propuesta. Hay una situación que pienso que si con ocasión así hay o no diferencia, que es las elecciones de diciembre. ¿Van ustedes a participar? Sí, bueno, inscribimos candidatos. ¿Quiénes no van de la MUD? No, todos los partidos de la Mesa de la Unidad van, sí, todos los partidos de la Mesa de la Unidad van. Hubo un debate muy aireado, yo creo que era importante escuchar todas las opiniones de todos y cada uno de nosotros. Bueno, Germán, porque en el tablero político el gobierno te pone esta perla, además con unos comentarios indolentes de unos tipos que definitivamente son unos indolentes. Increíble el comentario de muchos de los maduristas estos por las redes, de cómo juegan con el chantaje y con el sufrimiento venezolano. Los 140 muertos son culpa de ellos y ellos tienen que pagar con la justicia por esos asesinatos. Pero Germán, hay que ir y hay que inscribirse. ¿Por qué? Porque el gobierno te pone en el tablero una lógica muy sencilla. Si tú no te inscribes, no, son capaces de adelantarte el proceso estos bichos, te lo adelantan y te nombran 23 gobernadores. Ahora, nosotros decidimos inscribir. Ahora fíjate cuál es el juego del gobierno, que si tienes que firmar una carta... Hay 7 gobernaciones que ya ustedes no pueden... Se pueden inscribir con las tarjetas de los partidos, no con la tarjeta de la MUT. Entonces la Mesa de la Unidad inscribió candidatos con las tarjetas de los partidos cada uno y ellos se pondrán de acuerdo. Pero fíjate el chantaje de estos lambucios, pues que son muy lambucios, hermano. Ahora hay que firmar una carta de un reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente. O tienes que tener una carta de buena conducta de la Asamblea Nacional Constituyente. Y mañana van a ponerte todas las trampas, pero enrédales el juego, Germán. Este país hoy tiene la responsabilidad, Germán. Cuando nosotros hablamos de la gobernabilidad de este país, Germán, cuando yo lo hablo de mi argumento y mi discurso, yo no hablo de que si el gobierno ejerce o no ejerce el poder, es que este país no reconoce esta dictadura. Y nosotros en el tablero que sea, vamos a luchar para derrotar a la dictadura y sacarla del poder. Juan, y lo vamos a seguir haciendo el tiempo y nunca es vamos a hacerlo inexorable. Danos una reflexión final al país. Nosotros tenemos un deber, Germán, como clase política, y esto es una reflexión que le hago al Estado Táchira y le hago a todo el país. Mientras haya un venezolano muriendo de hambre, mientras haya un venezolano sufriendo las consecuencias de una dictadura que acabó con la vida de nosotros vamos a estar allá en la calle luchando en el tablero que sea. Nosotros no podemos dejar sola a nuestra gente y debemos ser, Germán, para la reflexión, transparentes. ¿Van al diálogo? Amplio. No, ¿qué diálogo? ¿Pero con quién? Bueno, muchísimas gracias, Van. Hemos llegado al final de su programa Criterio. Los invito para el próximo domingo a la misma hora y recuerden que en Globovisión nos vemos todos.